Se me pidió que hablase un poco de alguna experiencia que me hubiese llevado a comprometerme en lo que hago. Y no he podido sacar ninguna experiencia concreta porque al final lo que te compromete y lo que te lleva es una trayectoria de vida. Pero sí que he seleccionado dos experiencias que pienso que han sido las que más me han afectado en mi vida para comprometerme. En cierto modo, mi compromiso nació en estas paredes de este colegio. Esto de que nos enseñan, los que habéis pasado por aquí, que sois prácticamente la mayoría, esto que nos enseñan de buenos cristianos y honrados ciudadanos, que nos decía don Bosco, al final esto, los que pasamos por estas paredes nos lo llevamos en el ADN. Y por eso mi compromiso social nació en estas paredes. Nació en aquello que Carlos lo conocerá muy bien, aquello que en su día fue el Grupo Joven, y después lo que después pasó a llamarse Gent Jove, y en cierto modo ahí crecí, ahí fui creciendo en valores humanos y en valores cristianos que me han llevado a comprometerme hoy en día. También ha influido mucho la familia. Dónde naces y con quién naces afecta a lo que es tu vida. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia comprometida. Mi padre está muy involucrado en el Club de Leones desde hace muchísimos años. Mi madre en la pastoral de la salud hace un montón de años, ahora en otros aspectos ayudando a personas. Y en principio eso también lo he mamado y eso me ha llevado a comprometerme hoy en día. Por lo tanto, tengo la experiencia de la familia, tengo la experiencia del colegio, tengo la experiencia de Gent Jove, como he dicho, un lugar donde he ido creciendo y he ido aprendiendo. Y también, muy importante, he ido aprendiendo con personas. Al final, esto de organizaciones, de comprometerse, está muy bien, pero al final lo más importante son las personas, que son al final quienes te llenan, quienes te transforman, quienes van un poco ayudándote a construir tu vida y lo que eres, ¿no? Algunas, por ejemplo, están por aquí, gente que han compartido muchísima trayectoria, muchísimos enfados, muchísimas peleas, pero al final, gente que te ha ayudado a posicionarte ante la vida. También muchos salesianos, recuerdo con mucho cariño pues, a Paco Sanz, a Paco Sánchez, a Fernando Miranda, a Perico, a Vicente Serrano, muchísimos salesianos con los que también has ido compartiendo tu vida y al final te han ido conduciendo un poco a lo que eres. Yo participaba en Gent Jove me involucré en algo que nosotros llamamos el área de acción social, con algunos proyectos en Palmerales y en San Antón, es lo que hoy llamarían ellos el proyecto Casablanca, en el barrio de La Rata, y esto me ayudó un poco a ser un joven comprometido, pero a ser un joven comprometido en temas sociales. Yo me acuerdo cuando hice mi compromiso de vida de cara a confirmarme, una de las metas que me puse, uno de los objetivos era trabajar por los jóvenes, especialmente por aquellos que están en dificultad, ¿no? Y esto me llevó un poquito a involucrarme en los proyectos sociales de Gent Jove. Y fue muy fácil pasar de involucrarme en proyectos sociales a involucrarme en proyectos ciudadanos. Un día, representando a Gent Jove en organizaciones, en estamentos y tal, un día me propusieron ir a representarla en el Consejo de la Juventud de Elche. Y allí, que yo sin tener ni experiencia ni nada, pues bueno, cuando las cosas te las crees, pues las hace muchas veces sin pensarlo. Yo me lancé, ¿no? Y ahí empecé un poco a bucear en la participación ciudadana, concretamente en la participación juvenil ciudadana, junto a otras organizaciones de la ciudad, de tiempo libre, políticas, sindicales, y aquí, pues bueno, fui adquiriendo un poco de experiencia de ciudadano comprometido. Pasaron los años, empecé a participar pues en cosas de la Federación Don Bosco, que es un poco quien aglutina el movimiento juvenil salesiano en la Comunidad Valenciana, y de la noche a la mañana me propusieron para presidir el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana es un organismo público que está formado por organizaciones juveniles de ámbito autonómico y por consejos locales de juventud. Tenía muy poquita experiencia, pero es verdad que cuando vas por el camino y te van acompañando personas, por ahí he visto a Sepul, que en aquel momento estaba en la Federación, Fernando Miranda era el delegado de Pastoral Juvenil, me acuerdo de Amparo, Alfonso, te van acompañando personas y al final hacen que te comprometas. Y sin tener ninguna experiencia, pues llegué a una entidad, bueno, me costó un poquito llegar porque en aquel entonces
a veces cuando los partidos políticos se meten en las cosas que no les toca meterse, un poco se pervierten, ¿no? Y entonces, en aquel momento, hoy no sé cómo está, el Consejo de la Juventud estaba totalmente politizado, ¿no? Entonces, había una sensación de que aquello no funcionaba y diversas organizaciones, principalmente organizaciones de iglesias, se decidieron que aquello no podía seguir así, que los espacios de participación eran espacios de participación, no de acción política. Entonces, pues me propusieron, lo vieron bien, hubo consenso, los sindicatos también lo vieron bien, me tocó pasar por la calle Cuar y por la calle Blanquería, la sede de diferentes partidos políticos, a que el secretario de organización o el secretario general diesen el visto bueno a que yo presidiese ese organismo, y de la noche a la mañana mi compromiso, digamos, pequeñito con los jóvenes, pues pasó a ser un compromiso bastante grande con los jóvenes, sin ninguna experiencia, sin ningún rodaje, con miedo a hablar en público. Bueno, aquello fue bien, creo que fue bien, pero bueno, llegué allí siendo un poco pardillín, nada más entrar hicimos una auditoría, nos encontramos con una organización que hace más de 10 años tenía más de un $250.000 de euros de deuda, y aquello era un poco difícil de gobernar. Pero es verdad que con un buen equipo, porque al final si vas con personas que tienen buen corazón, puedes llegar a construir mucho, pues conseguimos hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde vertebrar políticas de juventud, hacer una interlocución real con los gobernantes, a, bueno, redimensionar el asociacionismo juvenil, pues conseguimos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y esto además me dio posibilidad de participar en muchísimas cosas y en muchísimos ámbitos, desde en el Estatuto de Autonomía de 2006, participar en las ponencias y después en la puesta en marcha, la Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana, bueno, ahora ya no sé qué ley de educación hay, pero en su día participar en las ponencias de la LOE, etcétera. También me dio posibilidad de conocer las instituciones europeas, de poder viajar al Cesar en Colombia y poder conocer de cerca el conflicto armado que había en Colombia, conocer todo el arco euromediterráneo con algunas conferencias en Marrakech. La verdad es que a mí ha sido una experiencia muy importante que me ha demostrado que sin participar en el ámbito de la política de partidos, se puede llegar a construir, participar y cambiar las cosas. Y yo es una cosa que he ido aprendiendo en toda esta trayectoria, ¿no? Se puede participar, se pueden cambiar las cosas, siempre que quieras comprometerte y siempre que estés abierto a hacerlo con otras personas, que al final pienso que es la clave. Es verdad, cuando terminé me ofrecieron vincularme a 2 partidos políticos y automáticamente, ni un segundo, dije que no, que aquello pues bueno, había pasado, no me había gustado, una experiencia que me había llenado mucho y me había hecho crecer, pero mi tiempo había pasado y bueno, prefería dedicarme a otras cosas. Y a otras cosas ya me estaba dedicando, que es un poco a involucrarme en Cáritas. Hace prácticamente, si no recuerdo mal, 14 años, me pidieron que me involucrase con personas sin hogar, con personas que viven en la calle y que acogía Cáritas, y tampoco me lo pensé. Yo soy de estas personas que, por desgracia, se debería pensar más las cosas, pero no me lo pensé y dije que sí. Y esto al final que toda mi vida había aprendido aquí, en este colegio y después en la organización juvenil de Gent Jove, pues al final se redimensionó a un compromiso social bastante fuerte. Todo hay que decirlo, es difícil trabajar con las personas sin hogar, muy gratificante, cierto, pero es muy difícil. Bueno, pues recuerdo muchísimas cosas impactantes desde intentos de agresión en el centro, porque es verdad que la gente que viene a Cáritas ha tocado todas las puertas, ya tiene todas las puertas cerradas y viene totalmente desesperada, y entonces, pues bueno, esto ocasiona que tengas conflictos con las personas, pues el trabajar durante muchos años porque personas salgan adelante en su vida y no conseguirlo, esto frustra. Experiencias traumáticas como intentar reanimar a una persona y no conseguirlo y que se muera en tus brazos, pues esto al final te va llenando y te va transformando, ¿no? Pero después te quedas con que aunque en Cáritas, cuando estaba en el centro de acogida, ofrecíamos una cama, una ducha, una muda, trabajo social, educación social, todo esto lo ofrecíamos, te encontrabas con que la gente contigo era agradecida porque te sentabas a tu lado y algo que nunca prácticamente había hecho nadie, cogías y les escuchabas.
y además si llorabas, se ponían contigo, si lloraban ellos, tú te ponías a llorar con ellos y vivías también y compartías su vida. Y al final esto probablemente me haya llenado muchísimo más que otras cosas que haya podido hacer en mi vida. También en Cáritas estoy involucrado en una Cáritas parroquial, en la de San Juan, y esto también es una experiencia muy fuerte, que no es ni menos importante que la otra experiencia, es una experiencia diferente. En una Cáritas parroquial, al final, conoces el sufrimiento y la vida de las personas que viven en tu barrio y día a día ves, ¿no? Muchas veces Cáritas y muchas otras organizaciones hacemos estudios sobre esto de la pobreza, cómo funciona, sus causas, cómo devolver esperanza en un mundo de desesperanza, y además son datos reales. En el caso de Cáritas son más de 84.000 personas que a diario van metiendo datos, y al final los estudios que hace Cáritas no son estudios sociológicos, son estudios de la realidad. Pese a que a Montoro a veces no le gusten, pero esto es totalmente real, son datos de la realidad, ¿no? Y esos datos les sirven a muchas personas. Cáritas, por ejemplo, se lo presenta a los políticos para intentar hacer un poco de incidencia, pero yo creo que lo más importante que hacemos en Cáritas, más allá de esos datos, de comprenderlos, de estudiarlos, es que detrás de esos datos hay personas y hay familias. Los datos probablemente sean lo de menos, que son importantes, pero lo importante son las personas y familias que hay detrás. Y cuando estás en una Cáritas parroquial esto lo vives de manera diferente. Por poner algún ejemplo, ¿no? No es lo mismo cuando ves gente buscando en los contenedores de basura por las calles, porque esto, aunque nos parezca que esto pasa en otros sitios, en Elche pasa, no es lo mismo verlo y no conocerlo que cuando conoces a la persona, cuando conoces su vida, cuando conoces a su familia, cuando la has visitado donde mal vives, pues esto te cambia un poco la visión que tienes de esas personas, que a veces nos empeñamos a llamarlo personas pobres, pero no, son personas, quiero decir, en situación de pobreza, pero ante todo son personas, que es lo que somos, ¿no? O cuando ves en el parque de enfrente de casa a los nenes jugar y conoces a sus padres y sabes que sus padres por la noche se dedican a buscar chatarra para poder mantener a la familia, o a lo mejor la madre es prostituta para poder mantener a la familia. Entonces, detrás de los datos que tenemos y con los que trabajamos Cáritas hay personas, ¿no? Y mirar a la cara a esas personas y comprometerte con esas personas y luchar por esas personas es lo que, al menos a mí, me hace ser un ciudadano comprometido con la realidad. Yo lo hago en el ámbito de la pobreza, cada uno lo hacemos de un ámbito y ninguno tiene mayor o menor valor. Todo tiene valor para poder construir sociedad, pero bueno, a mí concretamente me ayuda me construye trabajar con las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Y un poco para terminar, yo me enrollo y al final no he empezado ni nada. Me gustaría terminar con unas palabras del Papa Francisco. Ahora que este Papa es mediático, todos somos fans del Papa Francisco, pero es que es verdad que dice cosas muy profundas y cosas muy bonitas, ¿no? Y el Papa Francisco, cuando empezó en el 2014, si no recuerdo mal, 2013, en una jornada dirigida a personas que trabajan en los ámbitos de pobreza y exclusión, les ponía un ejemplo que para mí es válido de lo que tiene que ser esto del compromiso, ¿no? Si no recuerdo mal, él es argentino, yo como habla y le pone gracia. Yo, pues mira, soy de Elche de toda la vida y tampoco pues tengo mi gracia. Pero él decía que está muy bien esto de implicarse, pero es más importante comprometerse. Y ponía el ejemplo de un sándwich. La vaca se implica en hacer el sándwich, da la leche se transforma en queso, y el queso al final lo pones en el sándwich, pero es verdad que el sándwich, con queso solo, pues está un poco seco, un poco soso, y entonces viene el jamón, él lo decía el chancho, viene el jamón, y dice que el jamón sí que se compromete, porque el jamón entrega su vida para darle sabor a ese sándwich. Entonces él decía, sí, implicarse sí, pero comprometerse, eso sí que vale la pena. Y bueno, eso ya se me ha pasado el tiempo, eso es lo que estoy intentando hacer en la medida de mis posibilidades en mi vida. No implicarme, comprometerme, pero vamos, igual que yo, cientos y cientos de personas en Elche y en el mundo, yo no soy ni más ni menos, soy uno más. Muchísimas gracias.